Conferencista. María Ángeles Guerra, actual directora comercial en la Delegación del Gobierno Vasco para Colombia. Es profesional en Ciencias de la Comunicación y maestrante en Estudios Políticos e Internacionales. Su amplia experiencia suma cargos de consultoría en proyectos internacionales para el ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la OEA, campos de refugiados en África y diferentes universidades en Latinoamérica. Nos va a hablar de un tema muy interesante y son aquellas claves que nos van a conducir al éxito de nuestros emprendimientos, doctora. Hola, muy buenas a todos, buenos días. Encantada de participar en este maravilloso espacio de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. A mí me une una relación muy especial desde 2006 con la Fundación. Y la verdad que me siento muy honrada de poder estar de nuevo acompañándolas en este espacio. Hablaba con Pilar del motivo o las líneas de la intervención y yo me voy a centrar en estos más de 20 años de experiencia en diseñar, acompañar, evaluar y financiar proyectos de emprendimiento, porque yo creo que a lo largo de estos años he podido ver qué realmente es exitoso, en qué nos equivocamos y en qué acertamos, y eso me dio una experiencia importante para en el resto de este tiempo poder implementarla cuando, como digo, hice otros procesos que no fueron solo financiar, sino acompañar y capacitar en procesos de emprendimiento. Yo considero que si pueden poner la presentación, no sé si esté compartiéndola, yo considero que hay tres elementos fundamentales después de esta experiencia en qué necesita el emprendimiento, ¿sí? Independientemente si es de hombres y mujeres. Por favor, la siguiente, el emprendimiento implica tiempo, sacrificio y dinero. Eso no hay manera de obviarlo, ¿sí? De ninguna forma. Creo que es fundamental tenerlo claro. Creo que hay veces que uno diría, bueno, es obvio. Bueno, pues no siempre es obvio, especialmente en el tema del tiempo y el sacrificio, ¿sí? Yo he visto morir cantidad de procesos de emprendimiento precisamente porque los dos primeros elementos pues no han sido de alguna manera tenidos en cuenta en la importancia y relevancia que conllevan, ¿sí? Y he visto cómo se asume que por el hecho de que haya financiamiento ya un emprendimiento va a ser exitoso. Nada más lejos de la realidad y nada más desacertado. Entonces yo sí quería comenzar por estos tres elementos que para mí son básicos, ¿sí? Y si me tuvieran que decir cuál para ti es el elemento más importante, pues obviamente el sacrificio, ¿sí? Que es una palabra que hoy en día yo creo que no se le da el énfasis y la importancia que se necesita, ¿sí? No solo en el emprendimiento, sino en general en la vida. Y sacrificio yo creo que hay que tomársela desde el punto de vista óptimo, es decir, desde el punto de vista positivo. Sacrificarse quiere decir dedicar tiempo, dedicar esfuerzo, ser responsable, comprometerse, renunciar a muchas cosas para conseguir esa meta a la que queremos llegar, ¿sí? Entonces, siguiente diapositiva, eso sí quiero que me gustaría que sí quedara muy, muy claro, ¿sí? Yo creo que hay un tema muy importante y una clave para mí fundamental que es que si ven en la diapositiva tengo una imagen que es la balanza entre el corazón y el cerebro. Yo entiendo que la pasión, el corazón, nos mueve a todos, ¿sí? A mí me ha guiado siempre en la vida en todo lo que he hecho y por eso me he dedicado a lo largo de mi vida a la cooperación, al apoyo, a la capacitación, a luchar por la igualdad, por la equidad. Pero sí es cierto que con el corazón solo no hacemos procesos de emprendimiento duraderos, procesos de emprendimiento reales. Tenemos que recurrir sin duda a una gran proporción de racionalidad. ¿En qué sentido? En que cuando nosotros de alguna manera apostamos por definir en nuestras cabezas, porque donde primero se define el emprendimiento es en nuestras cabezas, donde nace la idea. Si nosotros ahí
no ponemos una balanza entre lo que estamos pensando y lo que es posible realmente que lleguemos a materializar, creo que estamos partiendo ya de un desacierto, de un error, que lo vamos a pagar luego en el proceso de emprendimiento. ¿Sí? De alguna manera, la sostenibilidad de ese emprendimiento está comprometida. Cuando me dicen qué se necesita para que un emprendedor pueda llevar a cabo un proyecto, de que realmente tenga esa materia prima, ¿no? Esos elementos básicos para emprender. Bueno, yo por de pronto soy muy crítica. Estos 20 años me han demostrado que no todo el mundo puede emprender. No es cierto. Y que además hay un algo, entre comillas, que no sabría decir exactamente qué es, aunque, bueno, yo tengo de mi experiencia sale que obviamente pues las mujeres tenemos un nivel de compromiso mayor, tenemos un sentimiento de perseverancia de la especie de nuestros hijos muchísimo mayor, por lo cual siempre pensamos en proveer, sí, con lo cual si estamos pensando en un emprendimiento también pensamos en nuestros hijos, pero sí es cierto que no todo el mundo está preparado porque hay que tener muy claro y hay que tener unas bases muy específicas como persona y el compromiso como ser humano para poder hacerlas, ¿sí? Entonces yo creo que hay gente que tiende a salir de su zona de confort y hay gente que está muy cómoda en su zona de confort y es más receptora. Y a esto me remito al gran Amartya Sen, cuando él daba las claves de cómo se pasaba de ese asistencialismo en la cooperación a ese desarrollo sostenible, ¿sí? A ese sujeto de la acción. Y hablaba de la persona objeto y de la persona sujeto. Y lo traigo a colación porque para mí eso es clave, ¿sí? Para mí un emprendedor tiene que primero tomar las riendas de que lo que ocurra y lo que ocurre, ¿sí? Y lo digo así porque es el presente y el futuro, depende de él, ¿sí? Es decir, no depende de otros, sino de él y de su equipo y de las personas que implique él, valga la redundancia, en ese proceso, ¿sí? Entonces, para mí es fundamental y que una persona sea creativa, pero sobre todo que sea innovadora. Yo creo que el emprendimiento a lo largo de los años ha cambiado, como cambia el mundo. Yo lo he visto en los proyectos que acompaño, que financio, que evalúo. Entonces, realmente no se puede estar hablando de un emprendimiento en el siglo XXI igual que si lo hiciéramos hace 20 años. Hoy en día es necesario generar un valor agregado, ser innovador, ¿sí? Tanto en el producto como en el servicio. Es algo fundamental para tener éxito. Sin eso estamos partiendo ya de una falencia en el proceso. Es absolutamente necesario el conocimiento. Miren, hemos visto a lo largo de los años cómo se lanza a la gente a un precipicio, se le dice, bueno, usted va a ser emprendedor, emprendedora, y no se le da ninguna herramienta para ello. Es una locura. Es fundamental tener las herramientas. Podemos nacer con el espíritu emprendedor, pero hacernos tenemos que capacitarnos. Tenemos que decirle a la gente que este es un camino complejo. Tenemos que decir a la gente que se necesita conocimiento, no solo sobre el producto y servicio que vaya a hacer, sino lo que conlleva una idea de negocio, un negocio que va a perdurar. Es decir, una serie de conocimientos fundamentales que uno tiene que nutrirse antes de llegar a otros pasos en ese proceso, ¿sí? Entonces, para mí el conocimiento completamente básico y además digo ya por adelantado, cuando vayamos al apartado de errores, que ese es uno de ellos, ¿sí? El no darle a la gente las herramientas y decirle prácticamente que esto con un chispazo se hace, ¿sí? Esto es un camino complejo y en el que hay que tener un conocimiento real de la idea de negocio, de planeamiento, de utilidades, dificultades, etcétera, normativas, etcétera. Es importantísimo ser incansable en la consecución de la idea. Miren, en este camino es facilísimo agotarse, es facilísimo frustrarse. Si no tenemos la capacidad de ser perseverantes,
es imposible llegar a que ese emprendimiento salga adelante. Y estoy seguro de que muchas mujeres que me están escuchando lo saben, porque han pasado por estas dificultades. Es importantísimo tener clara la idea, claro el camino y claro la meta a la que queremos llegar, ¿sí? Y no rendirse. Creo que uno de los fracasos recurrentes de los proyectos que financiamos fue ese tema, ¿sí? El tema del factor humano, que más adelante también lo volveré a retomar. El factor humano es básico. Yo creo que hay personas que no están preparadas para la frustración, no están preparadas para ser resolutivas, no están preparadas para ese sacrificio del que hablaba al principio y creo que es uno de los mayores factores de riesgo, ¿sí? Así como si lo tienes es uno de los factores fundamentales del éxito. Creo que la visión, no, estos planeamientos a corto plazo, estas ideas de que el emprendimiento te va a dar utilidades inmediatamente, esta idea de que las cosas salen de repente con poco esfuerzo, es un error. Entonces, para mí la visión es fundamental. Y además hay que soñar, ¿sí? El emprendimiento es sueño. Sueño aterrizado, cuidado, ¿sí? Porque podemos soñar y entonces divagamos y no aterrizamos a la realidad. Pero sí hay algo muy claro, que el emprendimiento es soñar. Es poner esa parte del corazón que yo decía versus la racionalidad del cerebro. Pero sí aterrizada, claro, teniendo un plan clarísimo de cómo va a ser ese proceso, de que eso va a tener que sostenerse, de que eso va a tener que no sostenerse solo financieramente, sino humanamente, ¿sí? Entonces es muy importante. Realismo, realismo. Yo creo que mi compañera y mi amiga, gran amiga Pilar, sabe que yo soy extremadamente realista, ¿sí? Que estos 20 años y hacer proyectos en diferentes países, visitarlos y ver los éxitos y los fracasos, me ha acrecentado ese realismo. Yo creo que uno tiene que estar muy aterrizado en lo que propone, ¿sí? Y muy ajustado a si están sus capacidades, en sus competencias, en sus habilidades, ¿sí? Muy ajustado a si está realmente conectado con la realidad sociocultural, con su contexto, con su normativa de país, incluso con los gustos de un consumidor, ¿sí? A la hora de un producto y un servicio, porque a veces nos desconectamos mucho entre lo que soñamos y lo que puede ser posible. Disciplina y organización, disciplina, bendita palabra disciplina, y tan dejada de lado hoy en día, ¿no? Yo soy de la generación de la disciplina, es fundamental. Yo he ido a visitar proyectos en los que me he quedado incluso anonadada de ver cómo un proyecto se comenzaba a las 10 y 11 de la mañana y yo decía, es que un negocio no se puede comenzar a esa hora, un negocio tienes que madrugar muchísimo, tienes que estar ahí, tienes que estar anticipado y si un día no duermes, pues un día no duermes, ¿sí? Si un día no descansas, pues tampoco, porque esa es la lucha hasta que las cosas empiezan a dar tranquilidad, a dar beneficios, a dar utilidad, a que uno esté un poco más relajado, pero mientras es una lucha continua, ¿no? La organización es básica, una persona desorganizada no puede ser emprendedora, es imposible. Es absolutamente imposible. La organización es una parte fundamental de que una persona asuma las riendas de su vida y además asuma las riendas de un negocio, ¿sí? Incluso de sus empleados, ¿sí? Depende si es un modelo de negocio vertical o es un modelo de negocio horizontal cooperativista, que para mí son los más exitosos, ¿sí? Al final de estos 20 años, ¿sí? En los que de alguna manera todos están a un nivel horizontal de responsabilidades y a un nivel horizontal de beneficios. Tolerancia al fracaso. Yo creo que todos los seres humanos llevamos fatal el tema del fracaso. O sea, yo no creo que haya nadie, incluida yo, que lo pueda llevar bien. Lo que pasa es que tenemos que trabajarlo. Porque si nos hundimos en el primer problema, estamos abocados al fracaso, ¿sí? Entonces, creo que es absolutamente fundamental tener tolerancia y predisposición a que eso suceda. Yo no creo que nadie que haya generado un emprendimiento no haya tenido en algún momento una dificultad gravísima, ¿sí? O un problema que le haya desesperado, pero obviamente uno tiene que tener la cabeza fría, pararse a pensar y ver qué capacidad de solución tiene ese problema, ¿sí? O sea, ser
absolutamente resolutiva, asertiva. Y ahí es donde entro en la resiliencia, ¿sí? Uno tiene que estar conectado con todo, ¿sí? Con el negocio, con las personas, con el contexto, con el medio ambiente, es fundamental, ¿sí? Es decir, no podemos emprender algo que no esté dentro de algo mayor, ¿sí? De algo que realmente pueda generar un impacto a medio y largo plazo importante. Y bueno, yo soy una partidaria absoluta después de estos 20 años de análisis de la intuición. Yo he conocido personas absolutamente con un conocimiento cero en negocios, pero que su intuición más la capacitación les ha llevado muy lejos. ¿Sí? Yo creo que el ser intuitivo, el ser, como digo yo, creativo, innovativo, el tener como esa visión en el momento de algo que es necesario, porque eso es importantísimo, claro, no olvidemos que para la idea es que tenga que ser necesario, ¿sí? Porque muchas veces nos creamos nosotros una necesidad, pero realmente no existe en el contexto. Entonces, eso es muy importante. Entonces, yo diría que todos estos elementos son básicos ni siquiera para plantearse la idea de emprender. Adelante, por favor. Siguiente. Bueno, yo creo que hay unas bases clarísimas para iniciar. Una de ellas es la adecuación de la idea con la necesidad. No con la que nosotros pensamos o creemos, sino con la que es real. ¿Sí? Yo me he cruzado con muchos emprendimientos cuando fracasaban y yo decía, bueno, pero ¿en qué momento usted definió este proceso de emprendimiento? ¿Por qué? Es que yo pensé, creí, pero usted tiene que ver, observar, ¿sí? Primero hay que observar qué es lo que necesita el consumidor, cuál es la falencia, cuál es el vacío, qué es lo que no hacen los que ahora sí están en ese negocio, qué es lo que no hay, ¿sí? ¿Qué es lo que yo podría generar que no hay, ¿sí? ¿Qué me hace diferente? ¿Por qué debo cubrir ese espacio? Obviamente, adecuación entre la idea y el contexto sociocultural, o sea, los países son diferentes, las regiones son diferentes, tenemos que mirar muy bien cuál es nuestro perfil, cuál es nuestro lugar, qué es lo que necesita nuestra comunidad, qué es lo que realmente va a poder resultar interesante y un incentivo a consumir en nuestro contexto, ¿sí? Porque no es lo mismo ni los productos ni los servicios en un lugar que en otro. Y estoy segura de que eso lo tienen muy claro las emprendedoras que están en diferentes países, ¿sí? Aunque hay ideas universales, pero hay cosas que son muy, muy, muy contextualizadas, ¿sí? Obviamente, la adecuación de la idea a los medios de financiación. No nos olvidemos que cuando tenemos una idea queremos financiación. Entonces, hay veces que hay una desconexión total entre la idea que proponemos, entre la necesidad y quién puede realmente financiar esos procesos. Entonces, realmente creo que es fundamental poder unir esas dos líneas tan importantes, ¿sí? Creo que eso es absolutamente básico. No digo que uno tenga que casar con determinada línea, pero sí obviamente ver el horizonte de qué líneas de financiación y qué requisitos o qué directrices están pidiendo para ver cómo casa luego nuestro negocio en ellas, ¿sí? Porque necesitamos ese apoyo. Y bueno, yo creo que hoy en día, en el siglo XXI, es imposible hacer un emprendimiento sin tener en cuenta el impacto ambiental, ¿sí? Creo que además, últimamente tengo la suerte de ser evaluadora de proyectos de emprendimiento en la Universidad Javeriana y una de las cosas más interesantes que hago es evaluar los emprendimientos de fin de proyecto, de fin de curso, y me parece interesantísimo la cantidad de proyectos que me he encontrado de economía circular, de reciclaje, de proyectos que salen de ese equilibrio extraordinario con el medio ambiente, con el respeto ambiental. Y yo creo que esto es un valor que no, y es un recurso que no se está teniendo lo suficientemente en cuenta en los proyectos, ¿sí? Y creo que es un universo enorme para trabajar y para además generar un bien al medio ambiente. Adelante, por favor. Siguiente.
Siguiente. Claves para la sostenibilidad, perdón, sí, ahí estamos. Creo que es muy importante definir estos elementos. Quiero dejar claro que esto no es un decálogo ajustado, que es un corsé. Es lo que yo he podido ver a lo largo de este proceso de tantos años, como les digo, desde diferentes posiciones como actor de estos procesos, ¿sí? Desde diseñarlos, financiarlos y evaluarlos. Creo que uno de los elementos fundamentales son las responsabilidades, ¿sí? Qué bonitas son las ideas, qué bonito es el emprendimiento, qué bonito es soñar, pero qué difícil cumplir responsabilidades y asumirlas. Y yo creo que seguro muchos de los que me escucháis lo sabéis. Cuando hay que decir, bueno, yo me encargo de esto, yo tengo que dar este resultado y además lo tengo que dar en este tiempo y además tengo que solucionar estos problemas y además tengo que hacerme cargo de, es un gran problema. Y tiene que ver con un elemento sociocultural, ¿sí? Hay lugares donde la responsabilidad es casi innata, ¿sí? Está en un proceso de crianza, está en un proceso social, en un contexto social de esa sociedad. Pero hay sociedades que eluden mucho este tipo de procesos, ¿no? En los que se asume desde muy pequeño la responsabilidad y la autonomía. Este es básico. Básico para ser éxito o para ser fracaso. La planificación y el modelo de gestión del negocio. Lo que hablaba antes, sin conocimiento sobre estas herramientas no hay posibilidad de que un emprendimiento sea duradero y salga adelante. ¿Sí? Es como si empujáramos a alguien hacia el precipicio, pero sin un paracaídas. ¿Sí? Igualito. Entonces, creo que esto es fundamental. Y cuando hablo de planificación, no hablo de una planeación onerosa, pesada. Hablo de que realmente tenemos que ser organizados y ver todo el abanico en el proceso. Un planteamiento colectivo, el talento humano de calidad. No nos rodeemos de personas que van a ser un lastre, rodeémonos de personas que nos aporten, que sean positivas, que sean responsables, que nos vayan a dar valor agregado, ¿sí? Capacidades y debilidades, fundamental. Tenemos que abrirnos en canal, ¿sí? Y decir, bueno, tenemos estas capacidades, pero también estas debilidades, con lo cual, primero, tenemos que tomar esas debilidades y volverlas fortalezas, ¿sí? Ver en qué medida estamos siendo débiles para que eso no se manifieste en el desarrollo del proyecto, sino previamente, ¿sí? Previamente tenemos que atacarlas. Distribución de beneficios, fundamental. Cuidado que este es un problema grave, porque lo que no se dice al inicio es un problema mientras y al final. Entonces, esto tiene que quedar clarísimo. ¿Cuál es el modelo de negocio? Como decía, si es vertical o es un modelo cooperativo, etcétera. Las utilidades y beneficios claros desde el principio. Las líneas de financiación que hablábamos antes, diferentes normativas. No podemos hacer un emprendimiento si estamos yendo en contra de las normativas de nuestro propio país, de nuestro propio departamento, de nuestra propia ciudad. Estrategia competitiva. Yo estoy a favor, después de 20 años, de que los proyectos tienen que ser necesariamente competitivos. Es fundamental. Tienen que generar competitividad, tienen que generar ese espacio de esos productos y servicios entre los demás, ¿sí? Con algo que sea diferente. Funcionalidad, básico. Utilidad. Y, por último, fundamental, estamos en el siglo XXI, el marketing ya no puede ser igual que hace 20 años. Las redes básicas, ¿sí? Internet, digital, todo hoy en día tiene un componente virtual, así que básico a ese tema. Bueno, yo creo que me estoy ya casi consumiendo el tiempo, pero sí quiero como centrarme en estos errores, no dejarlos de lado porque me parece fundamental. Uno de los errores es que no haya necesidad en ese mercado, que no hayamos identificado el nicho y que de verdad estemos sobresaturando de ese mismo producto y servicio al mercado. Eso es un fracaso seguro. Proyectos a corto plazo, otro fracaso. No hay nada que sea duradero e importante y que de verdad vaya a darnos un beneficio que sea a corto plazo.
El tema de repartir los beneficios. La falta de responsabilidad individual y colectiva, como les decía antes. Un tema de hacer más de lo mismo, no hagamos más de lo mismo. De verdad, independientemente de que vayamos a hacer algo diferente, algo innovador, algo que sea, que el consumidor vaya a ver que es diferente, ¿sí? Comprárnoslo a nosotros o consumírnoslo a nosotros, ¿sí? O prestarlos, o sea, hacerlo prestándolos con nosotros. No, uno de los errores es no hacer marketing y no hacer servicio, o sea, marketing del servicio o producto. Y otro, ya para terminar, es no testear bien con un focus group o con personas que ustedes sean de su confianza, qué les parece el producto y servicio que van a lanzar, ¿sí? Eso es básico, porque hay que tener esa retroalimentación, ese feedback, hay que tenerlo clarísimo de un grupo de consumidores y un grupo diverso, ¿sí? Yo creo que eso alimenta el proyecto y puede ser un error, como pongo ahí, si no se hace. Si quieres pasar a la siguiente, simplemente eran unos proyectos que yo había financiado, proyectos de los que me siento orgullosa, proyectos de mujeres emprendedoras fuertes, responsables y en diferentes lugares y obviamente exitosos. Y quería ponerlos porque eran diversos, en diversos países y bueno, todavía están en pie. Eso es lo más importante, ¿sí? Para finalizar, una frase de mi admirada Helen Keller, que es que obviamente nunca se debe gatear cuando se tiene el impulso de volar. Muchas gracias a todos, mucha fuerza. Luego quiero observar muy bien esos procesos de emprendimiento. Un beso muy fuerte a todas y gracias.